Había una vez un reflejo en el espejo que me devolvía una imagen cargada de dudas, temores y sobrepeso. Me llamo Julián, y mi historia es la de alguien que enfrentó la obesidad durante muchos años, atravesando todo tipo de emociones, retos, retrocesos y victorias, hasta llegar a convertirme en la mejor versión de mí mismo. Quiero contar todos los detalles, sin saltarme nada, las sensaciones que recorrían mi mente y mi cuerpo, los momentos en que pensé darme por vencido y los instantes en que encontré la chispa para continuar adelante. Esta historia abarca mi infancia, mi adolescencia, mi adultez temprana, y la larga lucha que emprendí para transformar por completo la forma en la que me miraba a mí mismo y, sobre todo, la forma en la que vivía. Mi primer recuerdo sobre mi peso se remonta a cuando tenía tan solo 6 o 7 años. Era un niño al que le encantaban los dulces, las frituras, las bebidas azucaradas y las papitas. En realidad, podría decir que tenía una relación emocional con la comida. Recuerdo a mi madre cocinando y yo esperando con ansias ese pan dulce de las tardes o ese enorme plato de pasta con salsa abundante. No tenía idea de calorías, de nutrientes, ni de lo que significaba comer de forma balanceada. Lo único que sabía era que comer me hacía sentir bien y seguro. Sin embargo, al poco tiempo, empecé a notar que mis compañeros de clase eran más ágiles que yo, corrían más rápido, saltaban con mayor facilidad y también se burlaban de mi figura. No lo voy a negar, esas burlas dolían, pero yo no sabía cómo responder. Aprendí a reírme de mí mismo para que el impacto fuera menor, pero en mi fuero interno estaba bastante lastimado. Cuando entré a la primaria, mi sobrepeso se hizo más evidente. Empezaron las revisiones médicas escolares que registraban mi altura y mi peso, y los maestros me decían con preocupación que mi índice de masa corporal era demasiado alto para mi edad. Mi madre me llevaba al pediatra con regularidad, y aunque él recomendaba cambios en mi dieta, mi familia nunca tomó con seriedad esas indicaciones. Vivíamos en una casa donde la comida era la manifestación del amor y de la generosidad. Así que cualquier intento de restringir mi alimentación era rápidamente saboteado por la abuela, por mi padre o por mi madre, quienes decían que un niño necesita comer para crecer fuerte y no consideraban que comer en exceso pudiera ser tan perjudicial. El verano de mis 9 años fue un punto de quiebre, porque recuerdo que durante las vacaciones familiares en la playa casi no pude disfrutar de nadar en el mar. Me cansaba con mucha facilidad, me costaba trabajo moverme con agilidad y, a ratos, sentía vergüenza de mi cuerpo. Mientras otros niños corrían por la arena sin camiseta, yo prefería quedarme con playera para que no notaran mis rollitos. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que mi forma de comer y mi estilo de vida me estaban limitando de una manera real y tangible. A medida que fui creciendo, el problema se agravó. En la adolescencia, me encontré en una etapa donde la apariencia y la aceptación social cobran mayor importancia. Empezaron las fiestas, los eventos deportivos y los comentarios venenosos de algunos chicos que, sin tacto alguno, se burlaban de mi peso y de mi torpeza. Recuerdo que en el primer año de secundaria, durante la clase de educación física, el profesor pedía que hiciéramos abdominales, flexiones y carreras alrededor de la cancha. Mi rendimiento era de los peores. Mis compañeros llegaban a burlarse abiertamente porque no podía completar el número de repeticiones, y en lugar de recibir algún apoyo, lo que encontraba eran risas y más burlas. En casa, las cosas no iban mucho mejor en cuanto a mis hábitos alimenticios, y yo tampoco hacía gran cosa para cambiarlos. Al contrario, a veces utilizaba la comida como un refugio. Siempre había galletas, chocolates y botanas disponibles en la despensa. Cuando estaba triste o ansioso, mi reacción inmediata era buscar algo que me llenara ese vacío de forma rápida, comía y bebía refrescos en cantidades excesivas. De esta manera, sin darme cuenta, me fui acostumbrando a esconder mis emociones detrás de la comida. A los 15 años, mi peso era notablemente mayor que el de mis compañeros. Ya no solo se trataba de una simple incomodidad, me costaba trabajo subir escaleras sin quedarme sin aliento, mis rodillas me dolían al caminar trayectos largos y, aunque no lo aceptaba abiertamente, también empezaba a preocuparme por mi salud. Para entonces, algunas tías y mi madre empezaron a comentar sobre la necesidad de hacer dieta, pero siempre quedaba en el aire esa intención. Ponían algo de ensalada en el almuerzo, pero al mismo tiempo servían una porción extra de arroz y carne. O al día siguiente llegaba una invitación a comer fuera y terminaba pidiendo lo más grasoso del menú. Yo no tenía la voluntad ni la motivación para cambiar mis patrones. Me sentía atrapado y, a veces, incluso pensaba que así era mi destino. Llegó el momento de la preparatoria, y con él,
todo un mundo de experiencias nuevas, nuevos compañeros, horarios, materias y la presión de ir definiendo una personalidad o una identidad. A esas alturas, mi autoestima estaba bastante golpeada. No me atrevía a platicar con los demás sobre mis inseguridades, ni a intentar acercarme a las chicas que me gustaban, por miedo al rechazo. Me refugiaba en mi mundo interior y en la comida chatarra. Aún así, logré forjar algunas buenas amistades con chicos que no se fijaban en mi apariencia y me aceptaban como yo era. Sin embargo, yo mismo no terminaba de aceptarme. Fue en segundo año de preparatoria cuando, de manera inesperada, un maestro de educación física me tomó como un proyecto personal. Se llamaba Marcos y tenía fama de estricto. Al principio, sus clases me intimidaban, me daba pánico pensar en fracasar frente a mis compañeros. Pero Marcos no era como los profesores anteriores que me miraban con lástima o que me ignoraban. Él me enfrentó con la realidad de que mi salud estaba en riesgo y que, si no hacía algo pronto, las consecuencias serían muy severas. Me invitó a quedarme una hora extra 2 días a la semana para hacer ejercicios de baja intensidad que fortalecieran mis músculos y mi resistencia. En un principio, me costó muchísimo trabajo, y confieso que pensé en rendirme 1000 veces. Pero la actitud de Marcos fue clave, nunca se burló de mi cansancio, al contrario, me animaba diciendo que el proceso sería largo, pero que cada pequeña mejora sería un paso significativo. Aun con la ayuda de Marcos, mis hábitos alimenticios no cambiaron radicalmente. Empecé a notar que me sentía un poco más ágil, pero mi peso no bajaba lo suficiente. Seguía cenando en exceso y consumiendo refrescos a diario. Incluso llegué a esconder comida en mi cuarto, porque, en el fondo, sabía que Marcos me pedía que cortara con ese tipo de hábitos. Tenía vergüenza de que alguien descubriera mis secretos de comedor compulsivo. Con la poca fuerza de voluntad que iba desarrollando, disminuí un poco el consumo de comida chatarra, pero no logré un cambio radical en ese periodo de mi vida. Crecí y me gradué de la preparatoria con un sobrepeso importante. Comencé a ver a mis compañeros elegir carreras universitarias, planes a futuro, y yo sentía que mi peso me limitaba incluso para soñar. Entré a la universidad con muchos miedos, y uno de ellos era el de no encajar físicamente. Los espacios en el campus, las mesas del comedor, las butacas de los salones, todo me parecía diseñado para personas con un cuerpo más estándar. Cada vez que me sentaba, sentía que la butaca era estrecha, cada vez que caminaba a otro edificio, me faltaba el aire. Fue una etapa dura, pues además de enfrentar el rigor académico y la demanda de estudio, llevaba conmigo el lastre de un cuerpo que no me respondía como yo quería, y de una autoestima golpeada. Durante los primeros semestres de la universidad no logré grandes cambios. Entre el estrés de los exámenes, los trabajos finales y mi empleo de medio tiempo, mi alimentación se basaba en comida rápida, refrescos y botanas en la noche para mantenerme despierto mientras estudiaba. Sí, tenía la intención de cuidarme, pero la verdad es que no sabía cómo hacerlo. Leía artículos sueltos en internet, veía algún programa de televisión sobre dietas milagrosas, y por un momento me entusiasmaba la idea de empezar un plan. Pero siempre, al cabo de unos días, abandonaba. Mi vida no estaba alineada con ese deseo, ni mis hábitos, ni mi entorno, ni mi fuerza interior parecían suficientes para salir de ese bucle. Fue hasta que cumplí los 21 años que sucedió algo determinante, tuve una crisis de salud. Recuerdo que fue en una de esas jornadas maratónicas de estudio, cuando me empezó a doler el pecho, me sentí mareado y terminé en la enfermería del campus. El médico me dijo que mi presión arterial estaba muy alta y que necesitaba hacer cambios drásticos en mi estilo de vida. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad, miedo a que mi cuerpo no resistiera, miedo a morir joven, miedo a que ese fuera solo el principio de complicaciones graves. Salí de la enfermería con la orden de acudir a un médico especialista y de empezar a cuidar mi alimentación de forma seria. Era mi vida la que estaba en juego. Después de varios exámenes, el médico me confirmó lo que ya era obvio, estaba en un rango de obesidad severa y mi colesterol y triglicéridos estaban por los cielos. Me recetó un plan alimenticio básico y me recomendó buscar ayuda psicológica para manejar la ansiedad que me llevaba a comer en exceso. También me sugirió un programa de ejercicio supervisado. Pero todo aquello me sonaba a chino, ¿cómo iba a cambiar mis costumbres de la noche a la mañana? Sin embargo, al ver la reacción preocupada de mis padres y amigos cercanos, y al sentir el susto de ese aviso de mi cuerpo, decidí intentarlo. Ese fue mi primer encuentro serio con un nutriólogo.
Recuerdo la cara de la doctora Isabel cuando vio mis datos y mis hábitos alimenticios. Me dijo que no iba a ser fácil, que el cambio tenía que ser integral y que iba a necesitar disciplina y perseverancia. Para mí, escuchar esas palabras fue casi como enfrentarme a una montaña enorme que debía escalar. Isabel me explicó los conceptos básicos de nutrición, la importancia de balancear proteínas, carbohidratos y grasas, y me dio un plan específico para mis días de estudio y trabajo. Por primera vez, alguien me hablaba con claridad y me trazaba una ruta. Los primeros días de ese plan de alimentación fueron un calvario. Acostumbrado a comer grandes cantidades de comida chatarra, ahora me sentía limitado y pasaba hambre. Aprendí que esa hambre era más psicológica que física, pero mi cuerpo me pedía a gritos azúcar y grasa, como lo había hecho durante años. Hubo noches en que no podía conciliar el sueño por querer salir corriendo al refrigerador. Lloré un par de veces, preguntándome por qué me tocaba vivir eso, cuando lo cierto es que yo mismo me lo había provocado. Pasadas unas semanas, empecé a notar cambios sutiles, mi energía era un poco más estable, y ya no sentía esos picos de euforia y bajones de cansancio tan abruptos que me provocaban el exceso de azúcar. El proceso se sentía lento, pero Isabel me decía que así debía ser, que las dietas rápidas terminan con efecto rebote y no ayudan a establecer buenos hábitos. Poco a poco, fui entendiendo que para mejorar mi salud y mi cuerpo necesitaba ser paciente, constante, y sobre todo, compasivo conmigo mismo. Mientras tanto, también empecé a seguir la sugerencia de asistir a terapia psicológica. Ahí me di cuenta de que mi relación con la comida estaba fuertemente ligada a mis emociones y a mis inseguridades. La psicóloga me ayudó a reconocer que mi sobrepeso era, en parte, un síntoma de las heridas que había arrastrado desde la infancia, sentimientos de rechazo, burlas y una autopercepción negativa que fui alimentando con comida. Cada sesión era un paso para descubrir lo que había detrás de mi ansiedad, la necesidad de aceptación, el miedo a estar solo, la falta de amor propio. No fue fácil abrirme y exponer mis vulnerabilidades, pero sentía que era la única forma de romper ese círculo vicioso. Conforme avanzaba en la terapia y en el plan nutricional, decidí que era hora de agregar el ejercicio a mi vida de manera formal y constante. Al principio, me daba terror la idea de ir a un gimnasio, temía las miradas y las burlas, pensaba que todos se fijarían en mi peso. Pero de nuevo, con un poco de valentía, encontré un pequeño gimnasio cercano a mi casa, atendido por un entrenador que parecía bastante amable. Se llamaba Ricardo. Cuando fui por primera vez, le confesé que no tenía idea de cómo entrenar y que mi condición física era bastante limitada. Ricardo me aseguró que iríamos paso a paso, empezando por caminar en la cinta, hacer ejercicios de fuerza muy ligeros y, sobre todo, mantener una buena técnica para evitar lesiones. Las primeras semanas en el gimnasio fueron durísimas, apenas podía aguantar 10 minutos caminando a paso rápido en la cinta antes de sentir que mi corazón se aceleraba demasiado. Cuando intentaba hacer sentadillas con mi propio peso, mis rodillas crujían y me dolían. Pero la constancia empezó a rendir frutos. Ricardo me motivaba cada día, y yo notaba que poco a poco mi resistencia se incrementaba, mi cuerpo se adaptaba a ese nuevo nivel de actividad y, lo más importante, mi mente se iba transformando. Algo que fue crucial en este proceso fue empezar a rodearme de personas que entendían mi meta y me animaban a seguir. Perdí amistades que se burlaban de mis esfuerzos, que decían que era un obsesionado o que nunca iba a lograrlo. Pero gané otras amistades, personas que me invitaban a actividades al aire libre, que me compartían recetas saludables, que me felicitaban por mis avances, aunque fueran pequeños. También fue importante aprender a manejar las redes sociales, tuve que dejar de seguir cuentas que promovían la comida chatarra o estilos de vida incompatibles con mis objetivos, y comencé a seguir a gente que hablaba de nutrición, deporte y salud mental con responsabilidad. El primer granito en esta historia llegó cuando perdí mis primeros 5 kilos de forma saludable. Para muchos podría parecer poco, pero para mí fue un gran logro. Recordé esos intentos fallidos de dietas anteriores, donde apenas bajaba 1 kilo y luego lo recuperaba enseguida. Ahora era distinto, estaba bajando de peso con un plan ordenado, con supervisión y con un acompañamiento emocional. Sentí una enorme motivación para continuar. Esa motivación, sin embargo, se puso a prueba muchas veces. Hubo días en que me daba un atracón de comida, casi de manera inconsciente, tal vez porque había tenido un día muy estresante o porque algo me había puesto triste. Pero la diferencia es que, al día siguiente, en lugar de hundirme en la culpa, lo hablaba en terapia y volvía a mi plan.
Entendí que el camino no sería lineal y que no podía exigirme perfección, sino constancia y un compromiso real. En la universidad, mi salud y mi autoestima comenzaron a mejorar. Podía caminar sin ahogarme, podía concentrarme mejor en las clases y, lo más importante, dejé de ser el blanco de burlas y comentarios despectivos. No es que la gente cambiara, sino que empecé a proyectar una imagen distinta. Hablaba con más seguridad, sonreía más y ya no bajaba la mirada con vergüenza. Incluso me animé a inscribirme a un taller de danza contemporánea que ofrecía la facultad, solo para retarme a mí mismo. Fue otro paso valiente, porque implicaba mostrar mi cuerpo y moverme frente a otras personas. Pero esa experiencia me ayudó a conocer los límites y posibilidades de mi propio cuerpo, y a reconciliarme con él de alguna manera. La pérdida de peso continuó de manera progresiva. Cada vez me sentía más fuerte y con más energía. Empecé a ir al gimnasio 3 o 4 veces por semana, alternando ejercicios de cardio o con rutinas de fuerza. A veces iba solo, otras veces con un amigo. Un día, Ricardo me dijo que notaba cómo mi cuerpo estaba cambiando, y me animó a probar nuevas clases, como spinning o boxeo, para que mi rutina no se volviera monótona. Probé de todo un poco y descubrí que el boxeo era fascinante, me hacía liberar tensión, y a la vez, trabajaba mi resistencia de forma integral. Conforme avanzaba el tiempo, mis consultas con la nutrióloga Isabel se hicieron menos frecuentes. Ya tenía una base de conocimientos sobre nutrición, y sobre todo, había aprendido a escuchar a mi cuerpo. Sabía cuándo tenía realmente hambre y cuándo solo quería comer por ansiedad o aburrimiento. Empecé a cocinar en casa con ingredientes más saludables, a preparar mis propias ensaladas, a cuidar las porciones y a mantener un balance entre proteínas, carbohidratos y grasas. Aprendí a leer etiquetas de los productos en el supermercado y a planificar mis comidas semanales. Dejé de tomar refrescos y los cambié por agua o infusiones. Poco a poco, estos hábitos se volvieron parte de mi día a día. No obstante, hubo un punto donde sentí un estancamiento, llevaba ya varios meses bajando de peso de forma constante, pero de pronto la báscula se quedó quieta. Fue frustrante al principio, porque no entendía por qué, si seguía mi rutina, ya no veía cambios. Hablé de esto con Ricardo y con Isabel, y me explicaron que era normal llegar a una meseta de peso, donde el cuerpo se adapta al nuevo estilo de vida y se hace más eficiente. Así que tuve que ajustar mi alimentación un poco más y cambiar mi rutina de ejercicio. Empecé a hacer entrenamiento por intervalos, alternando momentos de alta intensidad con otros de recuperación, lo que me ayudó a romper esa meseta. En paralelo, mi vida personal se iluminaba, empecé a sentirme más seguro para entablar relaciones de amistad, y por qué no, acercarme a quien me gustaba. Tuve mis primeras citas sin sentirme acomplejado por mi cuerpo. Aprendí a vestirme mejor, a buscar ropa de mi talla actual y a no esconderme detrás de prendas holgadas. Fue una transición lenta, pero gratificante, ver cómo podía usar camisas que antes no me cerraban y pantalones que antes se sentían apretados. El proceso continuó, y con el tiempo logré bajar decenas de kilos. Sin embargo, lo más significativo no fue la cifra en la báscula, sino el cambio en mi mentalidad. Aprendí a ser paciente conmigo mismo, a valorarme por lo que soy y no solo por mi apariencia, y a buscar el bienestar integral en lugar de la perfección. Dejé de obsesionarme con el número que veía en el espejo o en la báscula y empecé a fijarme en mi nivel de energía, en mi salud, en mi estado de ánimo. Además, en terapia seguí sanando muchas de mis heridas emocionales, aprendiendo a poner límites, a expresar mis necesidades y a dejar de usar la comida como un escape de la realidad. Conforme mis hábitos se afianzaban, empecé a buscar nuevos retos físicos. ¿Por qué no correr un 5K? ¿Por qué no entrenar para un triatlón sprint? Estas ideas eran descabelladas para el Julián de antes, el que no podía correr ni 2 minutos seguidos sin agotarse. Pero ahora, con más confianza, me inscribí a mi primera carrera de 5 kilómetros y la completé corriendo a paso ligero, sin detenerme. Cruzar la meta fue un momento de mucha emoción. Sentía que había superado no solo una barrera física, sino mental, había demostrado que podía llevar mi cuerpo a niveles de rendimiento que jamás creí posibles. Luego vino el siguiente desafío, un medio maratón. Esta vez, el entrenamiento fue más duro, tuve que organizar mis rutinas y mi alimentación con mayor precisión. Algunas veces entrenaba a las 5 de la mañana para aprovechar el día, algo que jamás hubiera imaginado hacer. Hubo dolores musculares, ampollas, fatiga, pero también hubo una satisfacción indescriptible cada vez que completaba los kilómetros requeridos.
Cuando finalmente corrí ese medio maratón, sentí que me convertía en una versión de mí que ni siquiera había soñado que existía. Pero no todo era color de rosa. Todavía lidiaba con momentos de ansiedad, con días malos en que quería refugiarme en la comida. La diferencia es que ahora tenía un arsenal de herramientas para enfrentar esos impulsos, podía salir a dar una caminata, escribir en un diario, hablar con mi psicóloga o llamar a un amigo para desahogarme. Fue un proceso de autoconocimiento que me permitió separar mis emociones de mi comportamiento alimenticio. Aprendí, por ejemplo, a no castigarme si un día comía algo que no estaba en mi plan, a no caer en restricciones extremas ni en atracones. Esa flexibilidad consciente se convirtió en la clave para sostener mi nuevo estilo de vida a largo plazo. Mirando atrás, me resulta sorprendente recordar aquel niño acomplejado que era víctima de burlas, ese adolescente que prefería esconderse y ese joven que tuvo que experimentar una crisis de salud para reaccionar. Mi historia no es una de transformación inmediata, sino un camino con subidas y bajadas, con regresiones y progresos, con momentos de euforia y de llanto. Me di cuenta de que la obesidad no solo era un problema de kilos, sino que estaba estrechamente ligada a mi estado emocional, a mi forma de ver el mundo y a la manera en que me relacionaba con los demás. Con el paso del tiempo, llegué al punto de mantener un peso saludable, de poder comprar ropa de talla mediana cuando antes necesitaba una talla extra grande. Sin embargo, lo más valioso de esta travesía es la sensación de libertad que experimenté al dejar de ser prisionero de mis viejos hábitos. Descubrí que podía decidir conscientemente qué comer, cuándo y por qué. Descubrí que podía mover mi cuerpo de formas que me hacían sentir vivo, ya fuera corriendo, bailando, nadando o incluso probando deportes extremos. En lo profesional, me gradué de la universidad con honores y encontré un empleo en el que me siento valorado. Mi seguridad y mi energía se reflejaron en mis entrevistas de trabajo y en mi desempeño. No puedo asegurar que todos mis problemas se hayan resuelto, pero estoy convencido de que mi relación con la comida y con mi cuerpo dejó de ser un obstáculo gigantesco. Me enfoqué en seguir creciendo, en seguir aprendiendo y en compartir mi experiencia con otros que enfrentan el mismo reto. Una de las cosas que más me llena el corazón hoy en día es poder ayudar a personas que están pasando por lo que yo viví. Empecé compartiendo mis avances en redes sociales de manera discreta, y poco a poco gente que me conocía desde antes comenzó a preguntarme cómo lo había logrado. Descubrí que mi testimonio tenía la capacidad de inspirar a otros, no porque fuera perfecto, sino precisamente por ser real y por mostrar cada tropiezo y cada victoria. Me di cuenta de que todos los que vivimos con obesidad compartimos ciertos temores y vergüenzas, y que es mucho más fácil caminar este trayecto cuando sabemos que no estamos solos. Con el tiempo, me capacité como coach de vida y también estudié un curso de nutrición deportiva para profundizar mis conocimientos. Así, pude guiar a otros de manera más profesional, acompañándolos tanto en la parte emocional como en la parte física. Cada vez que alguien me decía, gracias, tus palabras me dieron aliento para seguir, sentía que todo mi esfuerzo valía la pena. Empecé a impartir pequeños talleres y charlas en mi antigua facultad, con la intención de que los jóvenes no tuvieran que llegar a un punto crítico para modificar sus hábitos. Mi relación con la familia también cambió. Antes, mis padres y abuelos no entendían el daño que podían causar con sus costumbres alimenticias, y yo les guardaba un resentimiento silencioso porque sentía que me habían malcriado. Hoy comprendo que lo hacían desde un lugar de amor y desconocimiento, y ellos han aprendido a cuidar mejor su salud también. Ahora es normal en mi casa ver un plato abundante de verduras, alimentos integrales y un consumo moderado de azúcar. Ver ese cambio en ellos me llena de orgullo, porque siento que, de alguna manera, mi transformación los impactó positivamente. El proceso de convertirme en mi mejor versión no fue lineal, ni fue rápido, ni fue indoloro. Hubo momentos de debilidad, de soledad, de incomprensión y de recaídas. Pero cada paso me enseñó algo sobre mí mismo, sobre mi fuerza interior y sobre mi capacidad de cambiar. Hoy entiendo que el secreto no está en la dieta de moda ni en la rutina de ejercicio milagrosa, sino en la constancia, en la disciplina, en el amor propio y en un buen sistema de apoyo. Ahora, cada mañana cuando me miro al espejo, ya no veo a un extraño cargado de inseguridades. Veo a alguien que se atrevió a enfrentar sus miedos, que decidió trabajar con tesón y que, sobre todo, aprendió a cuidarse por dentro y por fuera. Mi historia no termina aquí, porque siempre hay nuevos retos y aprendizajes. Pero mirar hacia atrás y ver todo lo que he recorrido me confirma que vale la pena creer en uno mismo y pelear por un cambio auténtico, por la salud, por el bienestar y por la felicidad plena.
Hay un instante que me gusta recordar cuando alguien me pregunta por qué es tan importante el proceso y no solo la meta final. Fue un día que salí a trotar al parque al amanecer. Empecé a correr despacio, con mi música favorita de fondo, y sentí la brisa fresca de la mañana golpeando mi rostro. Recordé a aquel niño tímido que se fatigaba al subir las escaleras de la escuela, recordé al adolescente que lloraba por las burlas, recordé el mareo en la enfermería de la universidad. Y pensé, hoy estoy corriendo, hoy mi cuerpo responde, hoy estoy vivo y fuerte, y todo gracias a mi constancia y a mi decisión de no rendirme. Ese día supe que el camino había valido cada gota de sudor y cada lágrima. Porque sí, al final, la obesidad es mucho más que un simple exceso de peso. Es una condición que afecta la mente, las emociones, las relaciones y la forma en que uno se desenvuelve en el mundo. Superarla no significa solo perder kilos, sino ganar en autoconfianza, en claridad mental, en resiliencia y en la capacidad de empoderar a otros. No voy a mentir, el miedo a recaer existe, pero la diferencia es que ahora tengo las herramientas y la consciencia para evitarlo o, en su defecto, para detectar a tiempo si me estoy desviando del camino. Hoy llevo conmigo la certeza de que mi cuerpo es un aliado que debo honrar, no un enemigo que debo castigar. He aprendido a disfrutar de la comida sin excederme, a saborear cada bocado y a escoger alimentos que me nutran. También he descubierto el placer de moverme, de entrenar, de sentir mis músculos activarse. Y, cuando mi mente se satura o mis emociones se desbordan, ya no busco refugio en una bolsa de papas o en litros de helado, sino que escribo, salgo a correr o platico con alguien de confianza. A veces me preguntan cuál fue el momento exacto en que decidí cambiar. Y la verdad es que no fue un solo momento, sino una suma de pequeñas decisiones, de minúsculos pasos que, poco a poco, se convirtieron en un gran camino. Desde esa consulta con la nutrióloga que me abrió los ojos, pasando por la primera clase de boxeo, la primera noche sin atracones, hasta la carrera de 5K, el medio maratón, y posteriormente, las conversaciones inspiradoras con personas que, al igual que yo, buscan una mejor versión de sí mismas. He comprendido que todos tenemos nuestra propia batalla interna y que el sobrepeso y la obesidad suelen ser solo la punta del iceberg. Abajo, en las profundidades de cada persona, hay historias de rechazo, de sufrimiento, de miedo, de abusos o de simples malos hábitos heredados. Cambiar de verdad implica trabajar también en esas capas internas, sanar la mente, reconciliarse con el niño o la niña que fuimos alguna vez y, sobre todo, aprender a perdonarnos por los errores cometidos. La disciplina es importante, pero más importante es la compasión hacia nosotros mismos, porque sin ella, el perfeccionismo y la culpa pueden boicotearnos. Seguiría contando más detalles de esta historia, de los altibajos que he vivido, de las reflexiones que han surgido en el camino, de las amistades que perdí y de las que gané, de los momentos oscuros en que pensé en rendirme y de las veces en que sentí la euforia de un logro inesperado. Pero, en esencia, mi viaje de la obesidad a la mejor versión de mí se basa en haber entendido que era indispensable un cambio integral, mental, emocional y físico. No bastaba con cerrar la boca, ir a un gimnasio o tomar pastillas mágicas. El verdadero cambio vino de la suma de un cambio de mentalidad, un cambio de hábitos y un cambio de paradigma sobre lo que era cuidar de mí. Hoy, cada vez que alguien me pregunta si vale la pena todo el esfuerzo, contesto con un rotundo sí. Porque no solo se trata de verme mejor físicamente, sino de vivir en plenitud, de tener la energía para perseguir mis sueños, de sentirme capaz de enfrentar los problemas diarios sin recurrir a la comida como tabla de salvación. Se trata de estar presente en cada instante, con mi cuerpo como mi compañero y no como un lastre. Se trata de poder subir una montaña y admirar el paisaje sin quedarme sin aire, de bailar toda la noche sin cansarme a la mitad, de tener la confianza para relacionarme con los demás sin complejos. Claro, no soy perfecto, y la vida no es un comercial de televisión donde todo se soluciona mágicamente. Hay días grises en que me cuestiono todo, en que me miro al espejo y, tal vez, no me siento tan bien. Pero ahora entiendo que esos días son parte del proceso, que vendrán otros días llenos de luz y que, mientras mantenga mis pilares fuertes, alimentación consciente, ejercicio, salud mental y amor propio, siempre podré volver al camino que me ha hecho crecer. Aún conservo fotografías de mi versión anterior, y no las guardo con vergüenza, sino con gratitud. Porque esa persona, ese Julián con sobrepeso, con miedos e inseguridades, fue quien me impulsó a transformarme. Sin él, no existiría el yo de hoy. Cada kilito de más, cada lágrima derramada, cada burla recibida, cada bocado de comida chatarra,
formaron parte de una historia que, si bien fue dolorosa, me llevó a este punto de la vida en el que soy más consciente, más fuerte y más empático. Me gusta pensar que este relato no solo es mío, sino que puede reflejar la historia de muchos que luchan contra la obesidad. A veces, basta con escuchar a alguien que ha estado en una situación similar para entender que el cambio es posible. Y yo doy fe de que lo es. No digo que sea fácil ni rápido, pero es alcanzable cuando nos rodeamos de la ayuda adecuada y nos entregamos de lleno al proceso. En resumen, mi historia de haber pasado de la obesidad a la mejor versión de mí mismo no es una historia de milagros, sino de voluntad, disciplina, amor propio y paciencia. Me gustaría que a quien escuche este relato le quede claro que cada uno tiene sus tiempos y que no se trata de compararse con otros, sino de superarse a uno mismo día tras día. El camino está lleno de tentaciones, de pruebas y de excusas, pero también de recompensas inimaginables. La primera vez que notas un cambio en el espejo, el primer día que tu ropa te queda más suelta, la primera tarde en que subes unas escaleras sin sentir que te ahogas, la primera vez que alguien te dice que te ve más feliz. Todos esos pequeños instantes se convierten en combustible para seguir avanzando. Al final, no podría dar un solo consejo, pero si tuviera que elegir uno, sería: no te rindas. Aunque el panorama se vea oscuro, aunque sientas que estás estancado, aunque pienses que no vale la pena, sigue adelante un día más, da un paso más. Habrá recaídas, pero también habrá victorias. Cada kilo perdido, cada hábito adquirido, cada pensamiento negativo desechado, es una pieza fundamental en la construcción de tu mejor versión. Y esa mejor versión no es un destino fijo, sino un camino constante de aprendizaje y de crecimiento. Puede que hoy mi meta sea mantener un peso saludable y correr carreras de resistencia, pero mañana tal vez me entusiasme con la idea de aprender un deporte nuevo o de probar una disciplina como el yoga o la calistenia. El espíritu es siempre el mismo: cuidar mi cuerpo, mi mente y mi corazón para poder vivir plenamente. Cada persona encontrará su propia fórmula, algunos se acercarán más al fitness, otros preferirán la natación, otros el senderismo o la danza. Lo importante es encontrar lo que te apasione y te motive, porque solo así podrás transformar algo que parece una obligación en un placer, en un estilo de vida. Y no olvides que la alimentación es un pilar: aprender a nutrirnos con conciencia, respetando nuestro paladar, pero también siendo responsables con nuestro cuerpo, es un acto de amor propio. Esta es mi historia, la de alguien que vivió en carne propia los estragos de la obesidad y la descubrió como una manifestación de muchos problemas emocionales. Es la historia de quien supo pedir ayuda, que entendió que la vergüenza y el miedo no pueden ser más grandes que el deseo de vivir sano y feliz. Es la historia de un cambio que se fue gestando a fuego lento, con perseverancia, hasta que un día me di cuenta de que ya no era la persona de antes. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por escucharme. Ojalá mi testimonio te sirva para inspirarte o para tomar esa decisión que, tal vez, has estado postergando. Recuerda que nunca es tarde para empezar a cambiar y que, a menudo, ese primer paso, por más pequeño que parezca, puede marcar la diferencia entre quedarte en el mismo lugar o emprender el viaje hacia la mejor versión de ti. Por mi parte, seguiré adelante, entrenando, comiendo con equilibrio, cultivando mi mente y mi espíritu, recordando mis orígenes con gratitud y mirando al futuro con esperanza. Porque si algo me ha enseñado esta historia de peso y de voluntad, es que no existen límites para quien está decidido a transformar su vida. Es cierto que nos toparemos con obstáculos y con días oscuros, pero la luz que llevamos dentro brilla con fuerza cuando la alimentamos con determinación y amor propio. Y así, con cada desafío que se me presente, sabré que puedo enfrentarlo, sabré que no estoy definido por mis fallas pasadas y que siempre hay espacio para mejorar. Esa es mi verdad y mi legado: la constancia transformada en triunfo, el miedo convertido en coraje, y la obesidad transformada en salud. Y, sobre todo, el aprendizaje de que somos dueños de nuestro destino, de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Nadie puede hacernos renunciar a la gran aventura de convertirnos, día tras día, en la mejor versión de nosotros mismos.